Ok, me dijiste en el ejercicio 28, ¿ah? Sí, ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cuál es tu nombre? bien, es que no puse mi teléfono. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Elian, ¿Elian? Ok. ajá, Dime, Elian, ¿qué pasó? pues es que ya no supe cómo sacar la función porque hay ay, bueno, está la X, la Y y la R, entonces no supe cómo sacar la función. Sale bien. Vamos a ver, vamos a revisarlo juntos. ¿Sale, Elian? Dice la gráfica correspondiente a una ecuación. Entonces, la gráfica correspondiente a una ecuación, resulta que aquí tenemos estas tres. ¿Sale bien? ¿Sabes graficar esa, Elian? No, ¿No? no, ¿De geometría analítica no te acuerdas? no. Ok, sale bien. Entonces, vamos a ir avanzando en eso. En geometría analítica, acuérdense que hay una forma ordinaria de la circunferencia y la forma ordinaria de la circunferencia precisamente me ayuda a hacer la gráfica de la circunferencia. Si tienen por ahí alguna duda acerca de las cónicas, estoy dando ahorita clases de cálculo, perdón, de geometría analítica y pues sería bueno que si tienen alguna duda, pues lo revisaran ahí, ¿no? En las clases del grupo 3IM5, 3IM11 o 3IM16. Entonces de aquí sabemos que tenemos una forma ordinaria que es x menos h al cuadrado más una y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Y entonces en geometría analítica les enseñaron que el centro está en la coordenada h, k y que el radio, perdón, y que la r precisamente es la longitud del radio, es la r. Entonces, basándonos en ese conocimiento previo, que ya lo tenemos de hace un ratito y si no lo tenían, pues ya se los enseñé, se los estoy mostrando. Entonces, porfa, Elian, dime cuál es el centro de esa circunferencia. ¿Cero? Ajá, ¿Cero? 0,0, muy bien. ¿Y cuánto vale el radio? Eh, ¿Cero también? Ah, no, vale r. Porque si Ah, valiera 0, 0, entonces aquí tendrías una x cuadrada más y cuadrada igual con 0. Ahí sí sería que el radio vale 0. Pero entonces, por lo que te acabo de explicar, Elian, dime la r que es. ¿sería el radio? Ajá, y por lo tanto, si es un radio, yo te pregunto, ¿es una variable o es una constante? ¿Es la constante? Ok, es la Bueno, es una constante. constante. Exacto, es una constante. Entonces, fíjense cómo el conocimiento previo que le hacía falta a Elian, que al igual a todos nos hacen falta muchos conocimientos previos, es que no se acordaba de la fórmula, de la forma ordinaria de la recta, lo cual, bueno, es adecuado, no pasa nada, se los explico yo. Y también que dentro de eso, pues por lo mismo de no saber la forma ordinaria de la circunferencia, no se acordaba que el radio era una constante, pero ahorita ya mostrándoselo, o sea, aclarando ese conocimiento previo, pues ya quedó claro que, ahora sí, contéstame, Elian, ¿cuántas variables hay en esta ecuación? ¿Dos? Dos, ¿cuáles son? ¿X y Y? Muy bien, entonces, de lo que tú me acabas de decir es que me doy cuenta que en la primera, la voy a escribir aquí, en la primera, en x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, hay dos variables. Por lo tanto, Elian, ¿cuántas funciones pudieras obtener de ahí? ¿Dos? Dos. Una que es la f de x, una que es la f de x y la otra que es la f de y. Recuérdame, Elian, ¿cómo calculas la f de x? ¿Qué debes de hacer para calcular f de x? ¿Debo de despejar a Y? Muy bien, aquí hay que despejar a la y, gracias, y obviamente de la f de y necesito despejar x. Entonces, lo que les quiero dar a entender en esta clase es que fíjense cómo los conocimientos los tienen. Lo único que hace falta es organizarlos y obviamente me faltan conceptos previos que me ayudan a razonar. Recuerden que razonar es aplicar todos los conocimientos previos de todas las materias, incluyendo el kinder,
para poder dar una conclusión, para poder decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces, regreso contigo, Elian. Tú puedes obtener dos funciones. Obviamente no las voy a obtener porque sería trabajar en vano, ¿no? Y me sigo leyendo. Luego dice que las gráficas correspondientes a la ecuación esta, que ya analizamos que era, y luego dice el eje de las abscisas y las rectas verticales. Ahora yo te pregunto, Elian, ¿esta que está aquí es una función? No, ¿Por qué sabes que no? porque ahí me está diciendo que es una recta. Exacto, es una recta. Y por lo tanto, la recta se llama x igual r. Y de manera similar, con el argumento que tú me acabas de decir, esta que está aquí es otra recta. Y si son dos rectas, pues tengo una recta que es x igual a r y x igual a menos r. Y entonces, Elian, considerando lo que sabemos, porque si ya te das cuenta, me falta otra. Aquí viene otra recta horizontal que es y igual con 0. Entonces, aquí le aumentamos que hay otra recta que es y igual con 0. Conclusión, de todo eso que acabo de anotar y todo eso que acabo de decirles, específicamente a ti, Elian, dime por favor, en tu enunciado, en todo el enunciado, ¿cuántas funciones observas? ¿Dos? Dos, ¿cuáles? X y Y. No, esas no son funciones. ¿Alguien me puede decir cuántas funciones hay? ¿Cualquiera del grupo? Hay una función. Nada más hay una función, exacto, porque esta ecuación te puede llevar a una función en X o una función en Y. Puede ser cualquiera de las dos, pero no las dos, solamente va a ser una de las dos. Y entonces, si ya viste, Elian, que nada más tienes una función, ahora te pregunto a ti, Elian, ¿qué decidirías? ¿Utilizar la f de X o utilizar la f de Y? Utilizaría f de X porque hay dos rectas en X. Muy bien, porque hay dos rectas en X. Esa es la razón, hay dos rectas en X. Aparte, les agrego que cuando me dicen al girar alrededor de X, este giro es el que también me determina cuál es la función. Entonces, hay varios indicativos de lo que es la función. ¿Cuál es el primer indicativo? La función es la que tiene dos variables. Como decía su compañera, hay una R, pero acordándose de la fórmula, de la forma ordinaria de la circunferencia, pues entiendo que no hay tres variables, sino nada más hay dos. Y con eso, el otro indicativo, como bien dice su compañera, es que había dos límites en X, que es X igual a R y X igual a menos R. Eso me da indicio que me están dando más información de X. Todos esos indicios me llevan a entender que entonces la fórmula que yo voy a utilizar después de todo el análisis que acabamos de hacer y que obviamente obedeció a que solamente Elian tenía una duda y la duda era r cuadrada, o sea, lo demás como que solito fue saliendo. Sabemos que la fórmula es que es la integral, el volumen es la integral desde donde comienza hasta donde termina de un pi por una f de x elevado al cuadrado. Recuerden que es pi por radio al cuadrado, este que está aquí es el radio, por una ¿qué, Elian? ¿Por una diferencial y o por una diferencial x? ¿Diferencial X? Ajá, porque todo está en x. ¿Sale bien? Entonces, nada más es cosa de ir verificando. Y por último, dejen aceptar a su compañero que acaba de llegar. Y por último, entonces, me doy cuenta que la integral que voy a hacer precisamente, lo que voy a hacer ahora va a ser sustituir. Entonces, por favor, Elian, ayúdame a sustituir. ¿Qué es lo que escribirías? El volumen es igual a la derivada de integral. Integral de menos R, Ajá. que ahí empieza. Ajá. Y termina en R. Ajá. Pi, Uh-huh. la función de X al cuadrado, que sería X cuadrada más R cuadrada. Ok, si te das cuenta que ahí nos faltó esa parte, ¿no? Entonces, tú me acabas de decir que hay que despejar y hay que despejar y de esta.
Entonces, si tú despejas y de esa, resulta que lo que te va a quedar va a ser una y cuadrada igual a... Menos x cuadrada más r cuadrada. Ok, primero los positivos, r cuadrada menos x cuadrada. Y obviamente ahí me doy cuenta que debe de ser por operación inversa. Aquí me hace falta agregar. Haciendo la operación inversa, me va a quedar que la y es más menos la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. Ahora te pregunto a ti, Elian, ¿esto es una función? No, porque nos había explicado que no puede quedar más menos. Exacto, entonces nada más debes de tomar un solo valor. Y como no te están diciendo ninguna otra situación, entonces yo pudiera escoger la que tú quieras. ¿Cuál quieres escoger, la positiva o la negativa? La positiva. Ok, entonces sería más la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada, que fue la función que acabamos de obtener, elevado al cuadrado por diferencial x. Entonces, si se dan cuenta todos, el único detalle, como dijo su compañera, ¿no? Es, ya nos había dicho, conocimientos previos, etcétera, etcétera. Y con esos conocimientos previos se va resolviendo. Como bien decía ella, ¿no? Ya no sé qué hacer porque hay 3 variables. ¿Dónde se aclaró la duda? En entender que en geometría analítica me enseñaron que esta no se llama variable, sino se llama constante por ser un radio. Y ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo, pues ya puedo hacer lo respectivo a la integración. Y por lo tanto, eso me lleva a que yo debo de realizar operaciones. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la operación o qué me da de resultado al hacer la operación? Elian, tú dime. Sería volumen es igual a la integral de menos r y r. Ajá. Pi Ujú. por r cuadrada menos x cuadrada. Ok, por r cuadrada Por menos la- x cuadrada. Por la derivada de x. Por la diferencial de x. Diferencial, sí. Ujú. Ok, muy bien. Ahora, Elian, tú misma dime, ¿esta es variable o es constante? Es constante. Es constante. Por lo tanto, utilizando el conocimiento que ya sabemos de cálculo integral, va a resultar, se los voy a hacer por pasos para que les quede bien claro a todos. La integral, voy a utilizar la integral que dice que la integral de una suma o una resta de funciones multiplicada por una diferencial la puedo escribir como la integral de la primera más o menos la integral de la segunda. Lo voy a hacer así solamente para que vean qué es lo que va a ocurrir. Entonces, el volumen va a ser igual a la primera integral, que es la integral desde menos r hasta r, de pi por r cuadrada por diferencial x. Y luego va a ser menos la segunda integral, que es menos r a r de una pi por x cuadrada por diferencial x. Ahora sí, Elian, dime tú, estos que estoy marcando en verde, ¿qué son? Son constantes. Ok, y si son constantes, ya saben todos que las constantes se pueden escribir al principio en el momento que yo estoy integrando por propiedad conmutativa. Entonces, el orden de los factores natural del producto, como esas son constantes que nos integran, me va a quedar un pi por r cuadrada. Insisto, son constantes que nos integran. Y entonces, Elian, por favor dime, ¿cuál es la integral de la diferencial x? X. Muy bien, ese es x, gracias. X. Y en la otra pues ocurre lo mismo. El pi es una constante. Aquí solamente pi es constante. Y debo de hacer la integral de x cuadrada. Elian, dime cuál es la integral de x cuadrada. X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. De donde yo tengo que evaluar desde menos r hasta r. O sea, ¿por qué acabo de hacer el asunto de separar en dos integrales? Pues solamente separé en dos integrales. Separé en dos integrales para que vieran que en una las constantes se iban a analizar diferente que en la otra. Por eso hice la separación. De hecho, pudieron haber hecho la integral directa, pero pues lo separé para que didácticamente fuera un poquito más claro, ¿no? Obviamente, ya al hacer la integral, sabemos que la integral
Ya lo que sigue es sustituir límite superior, sustituir límite inferior. Vamos a hacerlo. Saben que eso se llama evaluar la integral. Y si voy a evaluar la integral, entonces el volumen va a ser pi. ¿Por qué escribo pi? Pues porque si se dan cuenta aquí, la pi es una constante. Y al ser una constante, pues yo puedo dejarla factorizada hasta el principio y solamente hacer las sustituciones en donde se pueda hacer las sustituciones. Vuelvo a repetir, pi es constante y es un factor común. Al ser un factor común, yo lo puedo factorizar y por eso lo escribí hasta el principio. Lo pueden dejar sin factorizar, no hay ningún problema. Y entonces, Elian, por favor dime, ¿cómo quedaría la evaluación? Primero sustituyendo el límite superior. Sería r cuadrada por r Muy bien. menos un tercio de r al cubo. Muy bien, ese es evaluar el límite superior. Perfecto. Ya evaluaste el límite superior, te falta el límite inferior. Menos r cuadrada por menos r. Menos un tercio de r menos... Ahí voy, no, tiempo. Un tercio de menos r al cubo. Ok, abusada, ¿eh? Fíjense bien. Si se dieron cuenta, su compañera me acaba de decir menos r al cuadrado. Pero en realidad yo no tengo que evaluar en la r. ¿Por qué no tengo que evaluar en la r? Porque la única que debo de evaluar es en las x. Y eso es algo importante. Aquí no afecta mucho, pero sí recuerden que se evalúa en la variable independiente. ¿Qué quiere decir que se evalúe en la variable independiente? Quiere decir que esta r aquí no la van a sustituir. ¿Y por qué no la van a sustituir? Porque no es una variable independiente. Como dijimos aquí al principio, estas dos son constantes. Donde sí se tiene que evaluar el límite superior es aquí, en la variable. Aquí sí se evalúa. Y eso hay que tener bien presente porque a veces sí me puede afectar mucho. Conclusión, resulta que la r cuadrada se queda idéntica porque la r cuadrada es una constante. La r cuadrada fue una constante. Aquí dejen cambiar de paréntesis porque ya voy a utilizar otros paréntesis. Aquí dejamos la llave y aquí ponemos el corchete. Esta r constante que es una constante la voy a multiplicar ahora sí por la evaluación y voy a evaluar con menos r, que es la que estoy ahora evaluando, que es el límite inferior. Y luego, como bien me dijo su compañera, es un menos un tercio de menos r. Aquí sí voy a evaluar en la x, porque la x es una variable elevado al cubo. Todo lo que me dijo su compañera estaba bien, solamente hacía falta hacer esa consideración. Y por lo tanto, al hacer operaciones, acuérdense que si tienen una duda abran el micrófono y me la expresan, por favor. Aquí me queda que el volumen es igual a pi que multiplica. Si ustedes se dan cuenta, aquí la multiplicación de estos dos me da una r cúbica menos un tercio de r cúbica. Si agarro mi calculadora, me van a quedar 2 tercios de r cúbica, a lo cual le voy a restar este producto, que aquí es un menos r cúbica. Vamos a irnos ahí más despacito. Ahí queda un menos r cúbica por leyes de los signos. Y aquí, cuando elevo menos r al cubo, también me queda un menos r cúbica. Y ese menos r cúbica por este menos, resulta que me va a quedar un más un tercio más un tercio de r cúbica. Y debo de seguir haciendo operaciones. Permítanme, voy a conectar a mi hija a la siguiente clase. Sí, la siguiente clase. Y ya luego nos vamos a la casa. Nos vamos a la casa de Santa. ¿No? ¿La casa de Santa? Pero la casa de Santa es en el pueblo sur, papi. Casa. Papi, ya son 3, 2,
vacaciones. Papi, ¿cuántos horas son para esta? 10. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok, bueno, entonces regresamos a esta situación. Pero son 10 Entonces horas de resulta viaje. que, continuando con las operaciones, va a ser que el volumen entonces este es pi por 2 tercios de r cuadrada, y de aquí me queda un menos esta operación. Profe, en 2/3 no quedaría cúbica, no cuadrada. R cúbica, así es, R cúbica. Disculpen, aquí me equivoqué, gracias. Aquí es R cúbica, R cúbica. Y aquí dijimos que es menos, por este menos me da más. Y aquí ya ocurrió una situación rara, porque el menos R cúbica más el 1/3 de R cúbica me queda menos 2 tercios de R cúbica. Ah, no, sí está bien. Yo estaba visualizando mal. Ah, no, sí. Aquí es 2 tercios de R cúbica. Y entonces, ah, no es menos, disculpen. Sí es menos 2 tercios, disculpen. Y entonces al hacer las operaciones. El paso de las operaciones volví a poner 2/3 de r cuadrada. Ok, gracias. Ahorita se lo cambio. Ese número 2 me anda siguiendo. Y ese R cúbica, Dios te pague. Y entonces ya me queda que el volumen es pi que multiplica a, el menos por menos me da más, son 4 tercios. Entonces vamos a organizarnos y aquí serían las 4 tercios de pi por radio cúbica, y como estamos hablando de volumen, pues este se llama unidades cúbicas. Y con eso pues ya la hicimos. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, Elian, o cualquiera de los demás? Maestro, Dime. hubiera dado el mismo resultado si en la función de x lo hubiéramos hecho con menos. Lo hubiéramos hecho con menos. Sí, con el signo menos, sí. Porque si tú te das cuenta, ¿te acuerdas que aquí le pregunté a Elian, ¿no? ¿Quieres más o quieres menos? Y ella me dijo más, que es el que estoy aquí marcando en azul. Si aquí en lugar de más hubiera sido menos, este menos al cuadrado, de todas maneras me da positivo. Y al darme positivo, no importa que sea más o que sea menos. Es una de las ventajas que me da sólidos de revolución, porque, te lo voy a poner ilustrativamente, si tú tienes una circunferencia y lo que tú haces es girar solamente la de arriba, cuando empieza a girar, lo que va a ocurrir es que se va a producir una esfera, y esa esfera va a estar porque lo giras sobre el eje de las X. Pero si giras la parte de abajo, de todas maneras, al girarla sobre el eje de las X, pues se sigue produciendo la misma esfera. Entonces no importa que lo hagas con la parte positiva de la raíz o con la parte negativa, de todas maneras se produce el mismo volumen. Y esa es la ventaja que te da el que desde el principio se definió que los sólidos de revolución trabajaban con pi por radio al cuadrado. O sea, no importa que tomes la función positiva o la función negativa, con este cuadrado, de todas maneras te va a dar el mismo resultado. ¿Sale bien? Ok. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta, Elian? No, profe, ya me quedó claro, gracias. Ok, entonces, ¿qué era lo único que hacía falta? Es que siempre va a haber una función, siempre va a haber una función, y esa función van a ser dos variables. Y si hay una de más, muy seguramente es una constante. Nada más hay que acordarse de los conocimientos previos. Entonces, ¿cuál es tu apellido, Elian? Velázquez Macín. Ok, gracias. Ahí te pondré algo de participación, ¿eh? Al ratito. Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Sale bien. Bueno,
¿Alguna otra pregunta de alguno de otros de sus compañeros? Con